vez coordinado el establecimiento en Cajamarca, Francisco Pizarro decide enviar una primera comitiva al mando del adiestrador de los caballos, Hernando de Soto, al parecer brazo derecho de Francisco Pizarro. Hernando de Soto lideraba una comisión de 2 docenas de jinetes junto al traductor Felipillo. Al llegar a Ninayacu, o manantial de fuego, también conocido como Baños del Cunot o Pultumarca, a partir de la llegada de los castellanos, Baños del Inca. El soberano Atahualpa disfrutaba de las bondades termomedicinales de dicho complejo turístico, y que gracias a estas bondades hoy es considerada la primera maravilla natural de nuestro Perú. Es así que creemos que Atahualpa se olvidó de recibir a la comitiva de Hernando de Soto. Preocupado en Cajamarca, Francisco Pizarro y toda su gente, al no recibir noticias de la embajada de Hernando de Soto, decide preparar una nueva comitiva al mando de su hermano menor, Hernando Pizarro, junto al indígena Martinilio, sobrino de Maizavilca. Es así que al llegar Hernando Pizarro con esta nueva comitiva, Atahualpa, creemos que sale al escuchar el apellido Pizarro pensando que se trataba de Francisco. Automáticamente, el soberano estaba desairando a Hernando de Soto. Los indígenas preparan la salida del Inti Puquio o Pozo del Sol. Cautelosamente Atahualpa se abre paso entre los indígenas que en todo momento lo protegieron, hasta llegar a los postrimeros hombres del séquito incaico para dar anuencia a dicho soberano del reino del antiguo y autónomo Perú. El silencio corre por cada centímetro epitelial de las comitivas indígeno-hispanas porque observaron al soberano más imponente y mediático del Incari. Más adelante, el sobrino de Francisco Pizarro, Pedro Pizarro, lo describe de la siguiente manera. Atahualpa era un indígena bien dispuesto, de buena presencia y de buenas carnes, no grueso demasiado, de grave mirada, pero a la vez hermoso de rostro. Atahualpa era dueño de una composición física formidable, de contextura atlética que era característica de los soldados del incanato, además de hermoso de rostro y de mirada muy fija, grave en él, los ojos encarnizados. Tenía posiblemente una mirada que marcaba distancia, por lo mismo que pertenecía a la casta militar. Pedro Sarmiento de Gamboa lo resume: Atahualpa fue prudente, sagaz y hombre valiente. En una entrevista, el guía de turismo Jorge Reinerio Casanova Lichán nos dice, ante gigantesca situación: daría todo el tiempo que me queda de vida por estar frente a dicho escenario. Los barbudos insulares se percataron que no era un indígena corriente y ordinario como lo habían pensado. La vestimenta que llevaba puesta el soberano también irradiaba posición socioestratigráfica y su frente sostenía la borla imperial retocada finamente. Era la mascapaicha. Por primera vez se atreverían a dirigirle la palabra a dicho soberano para comentarle de que el gobernador Francisco Pizarro quería almorzar con él. Atahualpa no atina a responder, tensando aún más el momento y la zona. Al parecer, dicho soberano estaba examinando el comportamiento de los castellanos. Atahualpa les dijo posteriormente que iría a pedir cuentas a Cajamarca de todos los desmanes y saqueos que hicieron desde Tumbes, Piura, Chulucanas, hasta llegar a la Chicuana y posteriormente descender a Cajamarca. Y además, pagarían muy caro el haberse atrevido a ingresar
a los aposentos de su padre, Huayna Jápa. Raudamente el soberano Atahualpa, cambiando de estrategia, manda a traer licor de maíz, hoy conocida como chicha de jora. Pero los españoles, recelosos por algún tipo de envenenamiento, típica traición entre europeos e insulares, no aceptan dicha bebida. Atahualpa decide beber ambos vasos de los dos castellanos, quedando automáticamente desairados Hernando Pizarro y Hernando de Soto. Finalmente, los españoles deciden beber dicho licor a tal punto de la embriaguez que Hernando de Soto sube a su caballo y hace unas corvetas hípicas. Picó, galopa y caracolea al equino hasta dirigirse a 40 indígenas que estaban salvaguardando la integridad del soberano Atahualpa. Pero estos se asustan, se sorprenden y a la vez retroceden, pensando tal vez que el caballo y el jinete se habían fusionado. Hernando de Soto prosigue con el espectáculo. Dirige ahora el animal contra la integridad de Atahualpa para demostrarle cuánto valía un hispano y además de quitarle la presunción a dicho monarca, parando con fuerza al brioso animal. Hernando de Soto queda desconcertado y sorprendido y a la vez muy confundido porque se percató ante la quietud, pasividad y tranquilidad de dicho soberano inca. No se inmutó, se quedó como viejo domador de estos, como si ya conociese al caballo y al jinete. Hernando de Soto literalmente recibe una bofetada por parte de Atahualpa y su pasividad. Se percató además de ello que no estaba solo frente a un indígena presumido y jactancioso, sino frente al soberano más controvertido y reverenciado del mundo de los incas y parte de nuestro antiguo Perú. Atahualpa dirige la mirada contra aquellos indígenas que se atemorizaron frente al espectáculo provocado por Hernando de Soto junto a su caballo. Atahualpa se sintió seguramente traicionado, que ordena decapitar a todos estos indígenas, provocando la molestia y la ira de uno de sus generales más fieros, llamado Rumiñahui u Ojos de Piedra. Él interpreta que aquello debería pagarse con la muerte. Es así que se abalanza contra ambos hispanos y Atahualpa hace una renitencia evitando la muerte de ambos hispanos que se salvaron de tamaña situación. Creemos que Atahualpa comete un gravísimo error al dejar libres a ambos castellanos, pero al parecer todo ya estaba predestinado para la caída del Tahuantinsuyo. Francisco Pizarro, advertido de todos los hechos vividos en Ninayacu o Baños del Inca, decide preparar a su gente la emboscada y no el almuerzo como lo hicieron creer al soberano. El gobernador había mandado repartir la gente en 3 galpones que estaban en la plaza, en triángulo, y que estuviesen a caballo e armados. Hernando Pizarro, 1534. El arcabucero Pedro de Candia se ubicó cerca a la plaza principal y el resto se fueron ubicando dentro de los aposentos de la ciudadela inca. Una vez concluidos los preparativos hacia Cajamarca, Atahualpa y su séquito real deciden partir de este hermoso lugar, Ninayacu, hoy Baños del Inca, aproximadamente a las 10 de la mañana. Se dice que en el camino iba bebiendo licor de maíz. Se dice que bebió tanto que se cargó de confianza. Juan Díez de Betanzos nos dice al respecto: y estando ansí, llególe un indio de Cazamalca y díjole: Japa Inga, has de saber que aquella gente se ha metido en las casas de tu padre y repartido entre sí todo lo que en ella había. Ordenando rápidamente, el soberano mandó partir en demanda de Pizarro
Después de media legua de avance se acercó otro indígena para expresarle que los españoles habían tomado por asalto las casas de su padre. Finalmente, llegó el tercer indígena y repitió lo que anteriormente habían dicho los indígenas. Al Inca, al parecer, no le agradó mucho. Así que él pensó que tal vez estarían exagerando aquellos indígenas. Después de casi 6 horas de viaje, cargado sobre andas, dice Pedro Pizarro, que Atahualpa hizo su ingreso a la deslumbrante plaza Inca con muchos indígenas que iban limpiando el camino por donde iba a pasar el soberano en su litera, revestida de oro, cargado por casi 80 a 90 indígenas. Previamente ingresaron algunos indígenas. Entrando en la plaza, subieron 12 o 15 indios en una fortalecilla, posiblemente Uxnu, que allí estaba, y tomaronla a manera de posesión, con una bandera puesta en una lanza. Temerosamente sale el capellán dominico Fray Vicente Valverde para dar inicio con el acto protocolar denominado el requerimiento, diciéndole que convirtiese su imperio incaico en una colonia hispana, se deje evangelizar y se ponga a órdenes del rey Carlos V. Le hablaron de un Dios que no apreciaba, observaba o simplemente veía, y de un rey totalmente desconocido y ajeno a su concepción. Es así que Atahualpa, al recibir el breviario, no acepta la imposición de Valverde. Además, era una falta de respeto hablarle al soberano, considerado por muchos, según Francisco de Jerez, como un hombre poderoso. Atahualpa lanza el breviario por los suelos porque se estaba percatando que los hispanos utilizaban la religión como cortina de humo. Además, no era el capricho del soberano, sino de la concepción de casi 11 millones de personas ajenas a la cosmovisión occidental. Por eso, no podemos seguir manifestando que sería el encuentro de dos mundos, sino básicamente fue la colisión de dos sociedades disímiles en lo social, político y religioso, con efectos catastróficos para el incanato. Blasfemia, Santiago a él. Perro rabioso, Santiago a él. Yo os absuelvo. Vicente Valverde corre agitando una bandera blanca en señal de ataque, iniciándose la emboscada en contra de Atahualpa. Pedro de Candia utilizó por primera vez el arcabuz, arma bélica que no fue un factor determinante, pero sí influyente. El sonido estridente para dicho momento asustó a muchos de los indígenas que acompañaban a Atahualpa. En imágenes anteriores lo decíamos. Curiosamente no tenía un alcance de más de 5 metros y se recargaba en casi 2 minutos. Es así que además de ello Francisco Pizarro ordena salir al ataque a miles de indígenas acérrimos, enemigos de los incas, junto a jinetes y equinos, perros de caza. Y también hablamos de la disipación de miles de soldados indígenas que junto al más fiero de los generales de Atahualpa, llamado Rumiñahui, brillaron por su total ausencia y que hasta ahora sigue siendo un misterio y algo insólito. Francisco Pizarro ordena estratégicamente a sus hombres, y para ello citamos el fragmento de crónica de Cristóbal de Mena. El gobernador tenía puesta su gente en 3 casas. Una de estas casas estaba el señor capitán Hernando Pizarro, con 14 o 15 de caballo. En la otra estaba el señor capitán Hernando de Soto, con 15 o 16 caballos. Y toda la otra gente estaban guardando las puertas, porque ninguno entrase dentro de una fortaleza muy fuerte que estaba en medio de la plaza, en la cual estaba Pedro de Candia, capitán por su majestad, con 8 o 9 escopeteros.
En el marco de estos factores, podemos sacar un extracto y decir que estos elementos provocaron el desorden y la sorpresa, esenciales para la captura del soberano Atahualpa y la posterior caída de los incas. Es así que no podemos atribuir un elemento determinante para un suceso trascendental como la caída del Tahuantinsuyo. Creemos que fueron muchos factores, entre ellos la fragilidad en las zonas fronterizas de consolidación nacional como los Cañaris del Ecuador, provocando una variedad lingüística, porque aparte del quechua se hablaba el seque, el yunga, el aráhuac, el aymarae, entre otras lenguas. Y lo más importante, la viveza criolla. Francisco Pizarro se adelanta a su época cerca de 200 años. Así que todos estos factores articulados van a remecer las peanas, provocando la caída del imperio de los incas. Si retrocedemos hasta los hechos vividos el día anterior en Baños del Inca, viernes 15 de noviembre de 1532, Atahualpa, al evitar la muerte de ambos hispanos, me refiero a Hernando de Soto y Hernando Pizarro, hace enfadar a su general Rumiñahui, provocando su retirada con cerca de 20.000 soldados hacia el norte del Tahuantinsuyo, Quito, Ecuador. Además, el soberano inca se sentía un poco confiado y lleno de poder. Algunos espías le manifestaron que suficientes serían sogas para atar a estos blancos ungazapas y lanzarlos al río. Cometemos un gravísimo error al manifestar que en Cajamarca se produciría un enfrentamiento bélico. Tal vez aquello hubiese mitigado mi temor y a la vez mi dolor. Es frívolo, voy a ser muy crudo, pero lo que realmente se produjo la fatídica tarde del sábado 16 de noviembre de 1532 fue una carnicería. Algunos historiadores han denominado la hecatombe. A ello se refiere claramente el hermano menor de Francisco Pizarro, Hernando Pizarro, 1533, que como los indios estaban sin armas, fueron desbaratados sin peligro de ningún cristiano. Es muy objetivo Hernando Pizarro. Además veremos que rescata el estoicismo de los indígenas que se sobreponían unos a otros para no dejar caer la litera del soberano y evitar así ser alcanzado por los insulares. Pizarro estaba muy preocupado por el bullicio y el desorden que podía provocar la muerte de dicho inca. Y esto lo resume el pintor cajamarquino Camilo Blas. Vemos a Francisco Pizarro levantando los brazos, como queriendo decir alto, no lo maten, lo quiero vivo para poder negociarlo. Muerto no serviría de nada. Parece interpretarse así. Pizarro seguía al pie de la letra el segundo consejo de su primo Hernán Cortés: el dorado a cambio de tu vida. Como el objetivo era el Inca, sacrificaron a todos los indígenas que no tenían actitud de pelear, sino parecen estar asustados. Y como ellos viesen la costa tan súbita y no vista tal en sus días, quedaron atónitos. Los indios, que sin se defender viendo la gran matanza que en ellos se hacían, procuraron huir. Juan 10 de Betanzos. Además, agregamos el fragmento de crónica de Hernando Pizarro: los que traían las andas y los que venían alrededor de él nunca lo desampararon hasta que todos murieron alrededor de él. Aunque cruda es la historia que hemos elegido, es la historia de los vencidos y la que justamente queremos redimir, no con el ánimo de crear un resentimiento, sino como simplemente decía el historiador peruano Franklin Piz García Irigoyen en Los últimos incas del Cusco. Hoy, permítanme contarles la historia de los incas desde la óptica y visión los vencidos. Usos son de la guerra, vencer o ser vencidos.
El soberano caía en manos de los insulares, y para ello Francisco de Jerez lo resume. El gobernador se fue a su posada con su prisionero Atahualpa, despojado de sus vestiduras que los españoles se las habían rompido por quitarle de las andas. Cosa fue maravillosa ver preso en tan breve tiempo a tan gran señor que tan poderoso venía. Atahualpa no tenía conocimiento por qué estaba siendo capturado y posteriormente por qué tendría que pagar por su rescate. Justamente los incas conquistaban y por lo tanto disfrutaban del botín. Así que el término rescate no formaba parte de la usanza del noble imperio de los incas, como sí obviamente se hacía en el viejo mundo, pero con circunstancias divergentes a la del soberano inca, donde Atahualpa nunca ofrecería ingentes cantidades de oro y plata por su mal llamado rescate a los ávaros y traidores españoles. No se necesita tener un conocimiento enciclopédico para poder entender que la actitud tomada por Pizarro y sus secuaces es delincuencial. La legislación mundial nos dice claramente que estaríamos frente al primer caso de secuestro y extorsión en Sudamérica. Además, los europeos estaban acostumbrados a un comercio específico, haciendo que todo se materialice. Como preludio, los griegos y romanos tenían espacios, mercaderes conocidos como ágoras, para adquirir ciertos productos, porque existía una moneda y hablamos de un claro comercio. A diferencia del antiguo Perú, como ahora se practica el intercambio de productos agroandinos, denominado trueque. En la pecuaria de Cajamarca o en el distrito de Chetilia, utilizando como sistema de medición a los sombreros de copa alta de la provincia de Celendín, intercambiando un sombrero de arroz por un sombrero de trigo. En la obra El Tesoro del Inca, 1938, el estudioso Lothrop nos dice: el oro y la plata representaban para el Inca las lágrimas y el sudor del sol y la luna. Entonces creemos que el oro tiene una función suntuario cultista y de posición gubernamental. Literalmente cambiar unos puñados de oro por unos de papa era igual en el Tahuantinsuyo. Además, en lo concerniente a la tributación en la sociedad inca, Garcilaso de la Vega en su obra Comentarios Reales nos dice: todo el oro y la plata y piedras preciosas que sus indios sacaban solo eran cuando estaban ociosos. Nos indica claramente que la minería también era un trabajo temporal. Concluyo que el oro entonces no tiene valor económico, sino una función ceremonial. Creemos que Atahualpa nunca ofreció el rescate, porque no sabía de este término, como pretende hacerlo creer el cronista Cristóbal de Mena, obviamente aderezando los hechos a su comodidad. El cacique dijo que les daría tanto oro como cabría en un apartado que allí estaba. Dijo es sinónimo de ofrecimiento para Cristóbal de Mena, cuando el dorado no tenía valor económico. Además, que el incario no conocía la palabra rescate. Por ironía del destino, hoy la onza Troy, que contiene 32 gramos, se valora en $1,500. Dicho apartado se mandó llenar con 6,000 kilos de oro, que dividido por 32 gramos obtendremos la suma de 200,000 onzas de oro, que multiplicadas por el costo de la onza, el exorbitante resultado es $300 millones, haciendo que el libro de los récords Guinness situara al soberano inca como el hombre que más ha pagado por un diplomático rescate. Perdón, mal llamado rescate. Dicho monumento debería llevar el título, con todo respeto, de cuarto de la estafa y más grande de todos los tiempos. Dicho punto no solamente fue llenado con dorado, sino también se agregaron 2 cuartos más de plata. El mismo apartado se llenó 3 veces, una con oro y 2 con plata. Estamos seguros que Atahualpa nunca ofrecería el rescate. Primero, porque no tenía conocimiento de las intenciones de los insulares, como lo pretenden hacer saber muchos cronistas y tristemente también algunos historiadores. Cristóbal de Mena agrega:
hasta una raya blanca que allí estaba y que un hombre alto no allegaba a ella con un palmo. Hoy la línea de color roja, restaurada y situada en la pared sur del monumento, a casi 2,5 metros del piso. Para alcanzarla no solamente hay que elevar nuestras manos, sino promediar entre 1,80 m a 1,90 m de estatura para poder alcanzar los 2,5 metros